lo hacemos para tracto gastrointestinal y es para observar cómo el baño que le doy va a recorrer toda la parte del tracto gastrointestinal. ¿Ok? Esto es baño, entonces es un líquido, pero es a la vez un metal, ¿no? Entonces, al ser metal va a ser altamente radioopaco. Entonces, se va a poder observar bastante claro en mi placa. Por eso le llaman un estudio de contraste, ¿no? Contrastado, porque es un medio que va a contrastar bastante con otras estructuras, o sea, se va a ver bastante radioopaco en este caso del baño, ¿no? Se va a ver bastante radioopaco y eso va a permitirme a mí identificar, por ejemplo, cuando el líquido va pasando por esófago, cuando llega al estómago, cuando pasa a intestinos, ¿no? Y por último, cuando ya está llegando a colon y puede salir, ¿ok? Ahora, esto es una radiografía, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una fluoroscopía podríamos ver cómo eso va avanzando en tiempo real, ¿no? Pero en una radiografía son como fotos. Entonces, la forma de que yo tengo de poder detectar cómo va avanzando es hacer fotos seriadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo te doy el líquido y te tomo una foto o una placa en el mismo momento en que tomas el líquido. Entonces, probablemente en ese momento el líquido va a estar pasando por el esófago, ¿no? Si te tomo a los 2 minutos, probablemente lo encuentre en el estómago. Si te tomo después 15 minutos más, probablemente ya esté en intestinos, ¿no? Y ayuno probablemente, ¿no? Si te tomo después dentro de media hora, 1 hora, o incluso 2 horas, dependiendo de cómo estés de contenido intestinal, probablemente ya estés por el colon, ¿no? 3-4 horas ya debería estar por el colon descendente. Entonces, todo eso depende de, obviamente, de tu grado de motilidad. Si tienes una obstrucción o no, si tienes ya un contenido previo en el estómago. Entonces, van a haber situaciones que van a condicionar ese paso. ¿Qué pasa si es que de repente el animal tiene una masa en el antro piloico? Probablemente, y esa masa es obstructiva. Entonces, probablemente el líquido que le dé después de 15 minutos esté en el estómago, pero después de media hora sigue en el estómago, después de 2 horas sigue en el estómago, después de 3 horas sigue en el estómago. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción que no le permite seguir pasando. Entonces yo, en base a cómo veo que va transitando ese vario, puedo hacer inferencias. Digamos, si yo tengo entendido que dentro de las primeras media hora, 45 minutos, debería estar el vaciado del estómago, y de pronto en 2 horas veo que el líquido sigue en el estómago, entonces puedo pensar en que está obstruido. Pero si luego ya empieza a pasar, quizás puedo pensar en que puede haber una hipomotilidad, o sea que hay una motilidad del estómago mucho más lenta, ¿no? Entonces yo puedo ir haciendo diferencias en base a cómo va avanzando ese medio de contraste. Y este es el objetivo, ¿ok? Entonces lo uso para diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una pista normal de lo que sería la primera placa, ¿ok? Entonces, antes de esto siquiera, lo primero que debo hacer al perrito es tomar una placa control, o sea, una placa sin haberle dado medio de contraste. Entonces, yo traigo a mi perrito, uno, me aseguro de que el perro haya ayunado, ¿no? Para tratar de encontrar el estómago vacío, ¿no? Y me aseguro de tomar mi placa control antes de siquiera darle baño, ¿ok? Luego le doy el bario e inmediatamente le doy el bario, pongo al perro y le saco una placa. Voy a la máquina, revelo esa placa, regreso al perro y le saco una nueva placa. Luego voy a la máquina, revelo esa placa, luego regreso al perro y le saco otra placa. Y eso lo voy a repetir varias veces. Ahora, las primeras son, mira, la diferencia es 0, 1 minuto, 5 minutos, probablemente le vuelvas a tomar a los 10 minutos, luego quizás a los 15 minutos. Las primeras placas van a ser espaciados de muy pocos minutos, ¿ok? Por eso te digo que en general le tomo una placa al perro, voy, revelo, espero que termine, lo saco y le tomo una nueva placa al perro
y hago ese trajín van a ser como 3-4 veces, que va a ser que tiene que ser algo súper rápido, porque tú quieres ver cómo esto está pasando por estos primeros tractos que normalmente pasa rápido. Entonces, no hay necesidad de revelar la placa de software en una máquina digital. ¿A qué depende? Si tú tienes un sistema directo, perfecto. O sea, si tú tienes un flat panel, ¿Cuánto tiempo se tendría que tomar? O sea, al minuto mismo, todo al mismo segundo. exacto, no, a ver. Si tienes un flat panel que no tienes que revelarlo, excelente, porque simplemente vas a poder tomarle al minuto 0, al minuto 1, al minuto 2, y después del 2 te diría ya al 5, a menos que veas que está algo raro. Si tú ves algo que por el esófago está medio raro, entonces puedes tomar 2, 3, 4, ¿no? Pero si ves que está pasando, entonces del minuto 2 se va a pasar al minuto 5, luego del 5 al 15, luego del 15 30 minutos, y luego ya avanzas cada 30 minutos. 30, una hora y media, 2 horas. Yo no te recomiendo que lo seas. Lo que pasa es que si lo seas, tú necesitas que el animal degluta. Entonces de ahí porque si tú le intubas y le pasas, digamos, le pones un tubo esofágico, ya no vas a ver el paso por el esófago, el paso normal. Y ya te vas a perder de esta parte que es tu motilidad esofágica, ¿no? A menos que tú digas, el esófago no es un problema, yo quiero ver de frente de estómago para adelante. Ya, entonces normal. Lo podrías intubar en ese caso, ¿no? Pero tendrías que chequear que lo que estás sedando o lo que estás sedando no afecte la motilidad intestinal. Porque si la afecta, entonces ahí sí pues vas a tener algunos datos que pueden estar siendo variados por eso, ¿ok? Entonces normalmente se lo das al animal despierto, ¿no? No es necesario y no es recomendable sedarlo. Ya estaba aquí. Entonces, los primeros tienden a ser pegaditos, y conforme avanzas, y conforme ya está más adelantado, más espaciado, ¿no? Quizás cada media hora de esas placas, ¿ok? La idea es hacer el tránsito hasta la salida, ¿no? Pero también va a depender de qué es lo que quieres hacer. Si tu sospecha es megaesófago, que es una de las razones por las cuales tomas esta placa, si tu sospecha es megaesófago, entonces no vas a esperar hasta que llegue al colon, ¿no? Te basta con el esófago. Entonces simplemente vas a hacerle probablemente hasta el minuto 5, minuto 10, porque más o menos es el tiempo en el cual va a estar en el esófago, ¿ok? Entonces, a ver. No, antes de ver que es un megaesófago, voy a mostrar el megaesófago que está en su práctica. Así que ese no lo van a desarrollar. Ahí no, lo dejo, pero no se ve. Ya listo, gente, atentos a esto. Tengo al perrito, minuto 0, le dieron el bario. ¿Qué hizo el bario? Comenzó a pasar por acá y llegó esto, ¿no? Eso significa que esto ha pasado dentro del minuto 0, pero obviamente tú sabes que, o sea, yo le he dado a terminar de dar el bario al perro, en lo que le he echado, entonces esto ya avanzó, ¿no? Pero todavía hay una parte que está avanzando, mira, para acá. Y otra parte que ya quedó acá en el stop, ¿no? Me fui, revelé, traje de nuevo mi placa y le hice una segunda placa. Y mira, ¿qué está pasando acá? Hay parte del bario que está pasando aquí. Mira, esta zona donde el bario pasa, digamos como el bolo alimenticio, se dilata un poco, ¿no? Se dilata un poco. Ok, genial. Pero mira, después de los 5 minutos ya no veo nada en el estómago, perdón, en el esófago. Todo ya solamente está en el estómago. ¿Ok? Entonces, eso sería algo normal, ¿no?
Porque es normal que cuando el vario pase se dilate un poco la zona esofágica, cuando está pasando el bolo alimenticio. ¿Ok? Ahora, vamos a ver, esto está en su práctica. Esto lo vamos a hacer acá. Que mira, tengo mi control, ¿no? Mi placa normal. Normalmente el esófago no se ve, y eso lo vamos a ver en la clase de tórax de la próxima semana. El esófago no se observa, y por eso yo tengo que, un perro con sospecha en el esófago, no puedo solamente sacar una placa normal común y corriente. No voy a ver el esófago. Lo que necesito es darle mano. Porque cuando veo el vario, entonces voy a ver cómo el vario pasa por el esófago. Y mira, acá me dilata todo esto. Ok, está raro porque está dilatado gran parte, ¿no? Ok, pero todavía no voy a decir nada porque puede que justamente pasaba el vario por ese momento, entonces, ok, está dilatado. Ok, de buenas a primeras no voy a decir el esófago, pero continúo mi seriación, ¿no? Y mira, continúa dilatado en el minuto 3. Y en el minuto 5 continúa dilatado. ¿Ok? Entonces, ¿qué te dice eso? Que ese esófago, lo normal de un esófago es que el esófago tenga un tono muscular, ¿no? Que el esófago normalmente, al momento, digamos, el esófago, digamos, por así decirlo, no es como que está cerrado, al momento en que pasa el alimento, se abre y luego se vuelve a cerrar, ¿no? Por el movimiento del peristalio, ¿no? Para que pase, ¿ok? Pero normalmente va a estar en tono. Entonces, lo normal del esófago es que yo lo vea, como esta parte, mira. Hay momentos en el cual puede estar dilatado, ¿no? Pero cuando ya pasó el vario, va a estar más cerradito. ¿Te das cuenta? Pero esta zona de acá, la torácica, mira, se ha mantenido como que dilatado todo el tiempo. ¿Ok? Entonces, eso me indica que ese esófago no tiene un buen tono muscular. ¿Ok? Y ustedes cuando revisen esófago, megaesófago, se dan cuenta que justamente se trata de eso. Que el esófago no tiene un buen tono muscular. Entonces, eso va a significar que, por ejemplo, la comida, cuando el perro lo come, puede no avanzar y quedarse acá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el perro está con la comida acá, a la hora que el perro comió todas sus galletas, ¿no? Ya pasó parte de la comida y llegó al estómago, pero parte de la comida se quedó acá. Entonces el perro agarra, se agacha y toda la comida se le devuelve. Entonces, megasófago es el típico caso del animal que come y a los pocos minutos de comer, 10-15 minutos, te regresa la comida, pero tal cual se la comió. O sea, lo mucho babeada y masticada, pero no va a estar con ácido gástrico ni nada porque no ha llegado probablemente al estómago, ¿no? Entonces, la mayoría de veces, o incluso puede que haya llegado al estómago, pero igual como el esófago no tiene mucho tono, se regresa fácilmente, o sea, regurgita, ¿ok? No vomita, sino regurgita. Es totalmente diferente, ¿ok? En la regurgitación vamos a tener todavía contenido alimenticio no digerido, ¿no? Quizás medio masticado, ¿no? Babeado, sí, pero vas a ver las galletas así, tal cual. Entonces, eso es alimento regurgitado, y cuando tú ves eso, puedes sospechar de megaesófago como una de las razones. ¿Ok? Estos perritos, por ejemplo, los ponen a comer en dos patitas. A veces les hacen como un cosito para que el perro siempre para que le ayude la gravedad a que baje la comida. ¿Por qué? Porque estando así, la comida solamente se queda acá, ¿no? En cambio, para que baje, entonces el perro lo ponen patas arriba. Entonces ya por gravedad termina bajando al estómago, ¿no? Es como uno de los métodos que utilizan para poder solucionar este tema del megaesófago, ¿ok? Pero como en la dilatación no se va a ver en la placa normal, necesito sí o sí hacer una placa validada donde esto es lo que me va a indicar. O sea, una dilatación esofágica que se mantiene en el tiempo, ¿ok? Ahora, esto después de 15 minutos puede que ya desaparezca, puede ser que termine de pasar esto, puede ser, ¿ok? Entonces tampoco es que esto se vaya a quedar así por 2 horas. No, puede ser que después de 20 minutos desaparezca. Pero lo normal no es que, mira, minuto 3, minuto 5 están igualitos. Eso no debería estar así. El esófago debería tener rápida capacidad de avanzar. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta con eso? ¿Todo bien? Belleza.
¿Está dilatado ese esófago? Sí, ¿no? Sí, está dilatado. O sea, hay un esófago, sí, definitivamente, ¿no? Ahora la pregunta es, a ver, ¿a los cuántos minutos me ha tomado esta plaquita? 20 minutos. A los 20 minutos, ¿no? O sea, se ha pasado 20 minutos ese value en el esófago, ¿cierto? ¿Ha llegado al estómago? No. No. ¿Cierto? O sea, se quedó en el estómago. ¿Qué es lo que yo puedo presumir de esta placa? Hay una obstrucción en el estómago, en el cardio. Una hipomotilidad. Me dice una obstrucción. No hay tono muscular. No hay tono muscular. Ok. Vamos a ver. En las placas anteriores, que había un megaesófago y había efectivamente una falta de tono muscular porque hay megaesófago, igual llegaba a estómago, ¿cierto? Sí. Porque se abre paso, porque el perro igual está, digamos, igual, come, o sea, por avance nomás, va llegando a ese estómago, ¿no? Pero mira, acá gente que pasó 20 minutos. 20 minutos y no llega a estómago. Entonces, eso me podría decir que Hay una obstrucción. es una obstrucción, ¿cierto? La pregunta sería obstrucción a qué nivel. Del cardias probablemente, ¿cierto? Porque fíjate, ¿dónde se está deteniendo? Justo allí nomás, en el diafragma, ¿cierto? Prácticamente en el diafragma. O sea, prácticamente en el hiato. Entonces, allí yo podría sospechar de efectivamente una obstrucción a nivel del cardias, ¿no? Porque el vario se queda en el esófago, después de 20 minutos no ha avanzado y no llega al estómago siquiera. Si estuviese en el estómago y no pasase al intestino, ¿dónde empezaría la obstrucción? Si no pasa al intestino. Píloro. En el píloro, ¿cierto? Perfecto. ¿Te das cuenta? Entonces ahí yo puedo ir, con mi estudio validado, puedo ir viendo dónde estoy sospechando que hay una obstrucción. ¿Ok? Esta es otra, por ejemplo. ¿No? Ok, rarazo. Ya, pero antes de la enfermedad especial, fíjate dónde está que se queda el vario. En el ¿qué es eso? Está raro, ¿no? En el estómago. ¿Llegó el estómago o no? No. Ya. Claro, pero ahí me dicen en el corazón, pero o sea, el esófago no tiene comunicación directa con el corazón, pero sí se ha quedado más o menos a nivel del corazón, ¿cierto? Sí. Ya, excelente, excelente. Pero entonces eso significa que ¿en qué órgano se hace ese vario? O sea, ¿dónde está el vario? En el esófago, o sea, no hay otro lugar donde pueda estar allí. Está en el esófago, ok. Pero igual claramente ese esófago no está normal, ¿no? Ese esófago se ha vuelto una bolsa, un buche prácticamente, ok. Entonces, lo que ha pasado allí es que hay una zona específica del esófago que se ha dilatado, ¿no? Que lo vemos acá en esta, incluso en resección de toda la parte craneal, de parte digestiva, de parte cardíaca, porque mira, este corazón, ahí te lo ponen bonito, mira el ángulo izquierdo, el ángulo derecho, ¿no? Ok. Esto de acá, que está con la E, es el esófago. Esto vendría a representarme todo esto. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en este esófago? Lo que ha pasado es que acá la flechita me está marcando como que fíjate, es como un pequeño ligamentito, ¿no? ¿Ok? Ese que está como LA. ¿Ok? ¿Es el megaesófago? Eso es una constricción que se ha quedado allí desde la vida fetal del animal. ¿Ok? Cuando el animal está en vida fetal, pues existen los arcos aórticos
que comunican vasos sanguíneos, ¿no? Digamos, como el caso de la comunicación entre venoso y arterial. Los comunican, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Esas comunicaciones deben de desaparecer cuando el animal ya deja de estar en su estadio fetal. Y a veces desaparecen, pero se puede quedar como un pequeño ligamento, digámosle, ¿no? Arterioso, venoso. Y este ligamento se queda como si fuera un anillo, ¿no? Por eso dice persistencia del cuarto arco aórtico. O sea, uno de los arcos aórticos persiste, se queda allí. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? El esófago pasa por acá, ¿no? El esófago pasa por acá, ¿no? Esta es la condición del esófago, ¿no? Pero ¿qué pasa en este lado? Hay como un pequeño ligamento. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo esto? No sé si ustedes han visto estos perros. No sé, a mí me pasa mucho cuando veo comer un boxer, un bull terrier, lo que sea, que son perros que comen así un plato en 2 segundos y después ya no tienen comida, ¿no? Y que es como que no sé qué les pasa, le ganan ansiedad y se comen su plato de comida y no desaparece ninguno. Pero esa comida no se va a la nada, sino esa comida se va comúnmente, obviamente, el esófago, ¿no? Pero ¿qué pasa si de repente tienes esta constricción? Entonces, toda la comida va a llegar acá y como no va a poder pasar todo de una sola, va a comenzar a acumularse aquí, ¿no? Entonces, y peor, si ese perro se come todo su plato en un minuto, pues toda la comida va a comenzar a estacionarse, digamos, a hacer tráfico. Esto es como un cuello de botella, ¿no? Entonces, toda esa zona se va a dilatar porque la comida va a tener un paso muy lento, ¿ok? Entonces, puede que el perro al comienzo no tenga problemas, pero con el tiempo esto se va a ir dilatando, la comida se va a quedar acá y va a ser lo mismo si no toquea eso, ¿no? Porque va a pasar lo mismo, no el perro te va a regurgitar porque todo lo que come se queda acá, ¿no? Pero acá el tema que cuando tú haces la placa, el megaesófago va a estar bien ubicado aquí, craneal al corazón. Cuando tú ves este signo, una dilatación craneal al corazón y bien específica, puedes pensar en que hay una persistencia del cuarto arco aórtico. ¿Ok? Es una condición especial, no la ves demasiado, pero sí la puedes observar en algunos pedicus. Eso a veces interviene quirúrgicamente para tratar de liberar esa constricción. También lo puedes ver por endoscopía esto, pero ya lo veremos en la clase de endoscopía. Ya, bueno, la tenemos más, pero esto se lo presenta también, esto es un cuerpo extraño, el esófago, miren. Para que vean dónde está el esófago y encuentren los cuerpos extraños también, porque también pueden, estos tórax, sí, pero recuerden también pasa el esófago por el tórax, así que yo debería poder, si veo un cuerpo extraño, si una cosa mineralizada, una cosa extraña de repente en esta zona, entonces, ojo, cuerpo extraño también puede estar, de esófago también se puede ver a nivel de tórax, ¿ok? Entonces, ahí también para que lo revisen, ¿no? Cuerpo extraño. Y luego, en este caso, lo que está pasando es, esto pasa en muchos gatos, a veces en muchos gatos jóvenes, que pueden tener una masa gigantesca, una masa grande, una masa bien marcada, un linfoma en realidad, que le aumenta toda esa zona craneal del tórax. O sea, le aumenta todo el mediastino, ¿ok? Esta zona es el mediastino. Y mira, le ha aumentado tanto que acá le dieron varios y ni siquiera pasa, mira. Obstruyó. Mira, varios se quedó acá, en el esófago. El esófago del cuello incluso. Ni siquiera llegó al tórax. Menos el estómago. ¿Por qué? Porque hay una gran masa que está, ¿no? Entonces, gato disneico, gato que no puede comer, gato disfágico, puede que tenga un linfoma en mediastino. Ya. Acá sí se ve este cuerpo extraño, ¿no? Mira, se ve ahí como un cuadrado. Este era un hueso de chancho. Sí, estos perros se comen lo que sea. Yo he encontrado de
linda roca. Pero es un piedrón, ¿no? Yo no entiendo ser un perro, la verdad, o sea. Se veía sabroso. Quieren comer todo. Después perros también me llevo perros que han comido arena, sí, pero se han ido a la playa y han comido harta arena y se han impactado por arena. Ah, sí. Y es una locura. Pero mira qué interesante acá. Esta placa te la pongo porque me parece interesante a mí también hablar de posición del estómago de nuevo. ¿Okay? En la 37. Esa imagen no la encuentro. Ya, entonces digamos de esto. No, digamos que ese es el estómago, no pinto más arriba. Habíamos hablado, esta zona era el fondo. La parte de medio era el cuerpo. Y la parte de derecha, ano. ¿Ok? Recordemos esto porque ahorita lo vamos a ver 1000 veces. FCA, o sea, fondo, cuerpo, antro, fondo, cuerpo, antro. ¿Ok? Entonces, esto, cuando yo lo veo de costado, cuando yo lo veo en el lateral, cuando yo lo veo en el lateral, que esta, se ordena así, mira. ¿Ok? En el lateral se ve así: fondo, cuerpo, ano. ¿Ok? Entonces, mientras que en la vista ventrodorsal se ve fondo izquierda, centro cuerpo, antro derecha, en la vista lateral voy a ver el fondo en dorsal, cuerpo al medio y antro abajo. ¿Ok? Antro en ventral. ¿Sí? Tengamos esto en cuenta porque esto ahorita vamos a verlo. Porque vamos a entrar de eje. Entonces, a ver. Si yo veo esta roca, entonces, ¿dónde crees que está? ¿Fondo, cuerpo o antro? Antro, ¿cierto? Porque acá dijimos, si esto es el estómago, entonces es arriba fondo, medio cuerpo y abajo antro. A ver, vamos a tratar de confirmarlo. Uy. Entonces acá, si yo dibujo mi estómago, entonces por acá voy a tener el fondo, el cuerpo y ahí voy a tener el antro, ¿cierto? Entonces, acá vamos a darnos cuenta que efectivamente el antro va a ser un lugar predilecto para cuerpos extraños, la verdad. En realidad, muchas veces los cuerpos extraños obstructivos tienden a ser en el antro, ¿ok? No digo que todos los cuerpos extraños están en el antro, no. Los cuerpos extraños obstructivos comúnmente están en el antro porque es un poco más pequeño, entonces tienden a llegar hasta ahí y ahí a obstruirse, ¿ok? Por ejemplo, como esta roca, ¿no? Es por esto que a veces nosotros nos interesa ver el antro. ¿Ok? Por ejemplo, mira, en esta placa, de nuevo, ¿no? Tengo fondo, cuerpo y antro. Y no sé si te das cuenta, el antro acá aparece como que una bola, ¿cierto? ¿Cierto? Pero ese es el antro, ¿ok? No te preocupes, no es nada raro que se vea así. Esa es la apariencia normal a veces del antro. ¿Ok? Ahora, vamos a tener en cuenta que cuando yo a un perrito lo echo de a un lado, es como una botella, ¿no? No quiero una botella de agua. No, ya no tiene nada de agua. Ahí está, chévere.
Página es. Ya. La 33. En realidad, solamente para ser demostrativo, a lo que voy es que si a mi perrito yo lo he hecho de costado, obviamente hay interacción entre el gas y el líquido del abdomen, ¿cierto? Entonces, si yo sé que el perro está, digamos, esto es mi perro echado, digamos, así, ¿no? Digamos, este es mi perro echado así de costado, ¿ok? Con la parte del fondo del estómago, pero digamos, este es mi perro echado sobre su lado izquierdo, digamos así, ¿ok? Ya, así. Con la parte del fondo del estómago abajo y el antro arriba, ¿ok? El perro está echado sobre su lado izquierdo. Entonces, eso significa que todo el contenido estomacal se va hacia el fondo, ¿cierto? Y el antro se va a quedar con gas, ¿no? Si yo lo volteo al perro, entonces ahora el líquido se va a ir hacia el antro y el gas se va a ir hacia el fondo. O sea, ¿qué es lo que a mí me conviene para encontrar cuerpos extraños? Cuando quiero encontrar cuerpos extraños, lo mejor que puedo hacer es tratar de que la zona que tiene el cuerpo extraño esté rodeada de gas, para yo poder identificar, porque si está rodeado de todo el contenido, pues el contenido me lo va a enmascarar a ese cuerpo extraño. Entonces yo necesito ponerlo de algún lado en el cual el gas se vaya hacia el lado donde está el cuerpo extraño. Ahora, si yo te estoy diciendo que normalmente los cuerpos extraños obstructivos están en el antro, yo quiero que el antro entonces tenga gas o tenga contenido. Gas, ¿cierto? Ya, entonces la pregunta sería de qué lado lo he hecho mi perro para que ese antro esté con gas. Con izquierdo. ¿Lateral derecho o lateral izquierdo? Si quiero que el antro esté lleno de gas. Izquierdo. Gracias. Izquierdo. Ya fue, derecho o izquierdo. Izquierdo. Ya, a ver, vamos a pensar de nuevo, ¿ok? El fondo está del lado izquierdo, ¿cierto? Y el antro está del lado derecho. Si quiero que se vaya el gas hacia el lado derecho, entonces voy a querer que el izquierdo esté el líquido, ¿no? Para que el líquido caiga por gravedad, entonces lo voy a echar sobre su lado izquierdo. Excelente. ¿Ya? Lo he hecho sobre su lado izquierdo, entonces el gas va a subir al lado derecho. Entonces, mira qué está pasando acá. Aquí este cuerpo extraño, aquí no lo estoy viendo. Es el mismo perro, pero aquí no estoy viendo ese cuerpo extraño. ¿Pero por qué? Porque aquí hay gas en el antro. Miren, incluso se ve todos los pliegues estomacales. No, perdón, gas en el fondo, gas en el fondo estomacal. Acá incluso se ven los pliegues intestinales. Todo el líquido está acá en el antro. En cambio, si lo echo sobre su lateral izquierda, el gas se viene hacia el antro y me permite detectar ese cuerpo extraño. Ok, esto lo hago para explicarles que normalmente cuando hago placas de abdomen, normalmente voy a hacer la placa ventrodorsal y la placa laterolateral izquierda. Ok, digamos, estas son las dos placas de rutina. Lo mejor también sería sumarle la lateral derecha. A ver, lo normal, el problema es que a veces en las veterinarias te cobran por vista. Entonces siempre vas a tener el dueño que te dice, no, pues, doctor, sáqueme 2 plaquitas, pues no, que me cuesta más sacarle una tercera. Entonces, ya, y tú dices, ok, de estas 3, ¿cuáles escojo? Entonces escogería estas 2, sería mi prioridad. ¿Ok? Especialmente si estoy sospechando un cuerpo extraño. ¿Ok? Pero esta la haces de rutina porque como la casuística te dice que normalmente va a haber cuerpos extraños en el antro, entonces por eso escojo esta como de rutina. ¿Ok? Básicamente por eso, porque tú sabes que el lateral derecho y el lateral izquierdo todo se superpone, va a ser casi lo mismo, pero lo que no es lo mismo es obviamente la distribución del gas y del líquido. Sí va a cambiar según cómo lo he hecho. Entonces hay que tener eso en cuenta y por eso escogemos a veces la lateral izquierda. ¿Ok? Estas son las de rutina. Ahora, si no es un problema sacarle las 3, yo sí te recomendaría sacarle las 3 porque va a ser una mejor visibilidad que puedas hacer. Alrighty. Y ahora sí vamos a
temas de fondo que me Voy a queden. torcer. Que te diga un perro sin emergencia. Cuando te llega el perro sin emergencia, tu sala de emergencia se vuelve un loco. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ese perro se te muere en cualquier lado. ¿Ok? O sea, especialmente si tiene este nivel de dilatación del estómago. Mira el nivel de dilatación de abalonamiento de este paciente. ¿Y el color? ¿No? Este paciente es sospechoso de una dilatación vulvogástrica. O sea, cuando tú ves esto, sospecha de dilatación vulvogástrica. No todos lo tienen. A eso te puede llegar así un perro con ascitis, sí, ¿no? Pero un perro con ascitis no te va a llegar totalmente postrado, esa es la diferencia, ¿no? Porque hay perros que vienen con ascitis y que vienen con una panzota, pero vienen caminando así. O como una perra preñada, ¿no? Pero estos perros que están con DBG comúnmente te vienen postradísimos, cianóticos y apenas responsivos. ¿Por qué? Porque comúnmente esto los hipotensa y o sea, va a haber una descompensación hemodinámica notable, ¿ok? Esto lo que está pasando normalmente es que el estómago, miren lo que pasó, miren cómo está el antro subió y luego fue enredándose, ¿no? Se cambió de sitio, ¿no? Y terminó así. Entonces como que hizo un vólvulo, como que se enredó sobre sí mismo, ¿no? Entonces al hacer esto, obviamente, y al esto está dilatándose, ¿qué pasa? Las venas, digamos, al dilatarse, entonces las venas que son así van a tener que estirarse, ¿no? Y al estirarse, obviamente se vuelven más delgaditas. Entonces, no va a poder haber un apropiado retorno venoso. Entonces puede comenzar a haber isquemia y hasta puede comenzar a haber necrosis de algunos tejidos. ¿Okay? El vaso, por ejemplo, allí también, que está ahí al costado nomás del estómago, puede empezar a tener una isquemia y necrosis. Entonces, esa es una situación de emergencia, en realidad. Lo primero que haces con esto es tratar de descomprimir al animal. A veces le pasa un tubo. Pero ¿qué pasa? A veces está tan, tan volteado que ya imagínate que acá el tubo trata de pasar y que está tan volteado que ya ni siquiera pasa. Entonces a veces ya incluso tiene que trocanterizarlo al animal para libere de algún lado el gas, ¿no? Porque lamentablemente esto es una situación que puede sopesar muy rápidamente el animal. Incluso me han tocado estos perros y encontrarle la vena para ponerlo en una vía, como el animal está todo hipotenso, puede ser bastante retador. ¿Ok? Entonces sí es una emergencia bien complicada. Y por eso que a todo animal ustedes que tienen sedados, nunca les dan vuelta patas para arriba, ¿no? Y imagino que ya lo habrán aprendido esto, ¿no? Que tienes al perro echado, cuando hay que darle vuelta y pum, patas para arriba, no, siempre patas por abajo. ¿Por qué? Porque esta puede ser la consecuencia de voltear las patas para arriba, ¿no? Causar un golpe. Entonces, ¿ah? O sea, lo que estoy hablando es de un perro sedado. Entonces, sedado es imposible que el perro se esté moviendo, ¿no? Sedado tú vas a hacer perros. Normal. Pero ahora, el tema es, por ejemplo, que puede a veces pasar vólvulo, es cuando esto pasa después de un momento de haber comido, si después de haber comido se ponen a hacer actividad física y cosas así, actividades muy fuertes, podría causar un vólvulo, digamos, es una de las razones por las cuales puede aparecer, ¿no? Pero desde el lado médico nos puede pasar a nosotros cuando lo hace un perro bajo sedación y de repente lo estamos volteando así, patas por arriba, ¿ok? Siempre que vamos a voltear al paciente, lo levantas un poco y las patas por abajo. Acuérdense de eso, ¿ya? Porque así parece el consejo más simple, sí tiene relevancia y ahí puede estar la consecuencia, ¿vale? Vamos a ver cómo se ve esto en radiología, ya que es lo que nos importa acá. Ya hablarán de esto en caninos felinos. ¿Cómo se ve en la radiografía? La radiografía voy a ver el signo de doble burbuja.
¿Ok? Esto es el signo de doble burbuja porque se ve como esto, ¿no? Y como esto, ¿no? O sea, se ve como un 8, ¿no? El 8 es mi número favorito. Es como una banda que pasa y separa y delimita a dos partes. ¿Por qué está pasando eso? Porque obviamente ha pasado lo que estábamos viendo acá, ¿no? Se está pasando uno sobre otro, ¿no? Entonces termina generándose esta compartimentalización. ¿Ok? Entonces cuando tú veas el número 8, cuando tú ves ese número 8, piensa en dilatación pólvulo gástrica. ¿Ok? Por ejemplo, aquí. Ah, ese sí me ¿No? Es el más claro, ¿no? La compartimentalización. ¿Vale? Ahora, ¿cómo lo veo acá? Porque ese número 8 lo estoy viendo normalmente en el lateral, ojo. En el lateral. ¿Cómo lo veo acá? Si tú te pones a analizar este estómago, está raro, ¿no? Porque fíjate, está como así. Y acá está el duodeno. Mira, acá está haciendo el intestino. O sea, está como, esto es fondo, esto es cuerpo y este es el antro, ¿cierto? Cuando nosotros habíamos dicho que era así, ¿no? Curvatura acá, curvatura mayor, curvatura menor. Este es fondo, cuerpo y antro. ¿Te das cuenta? O sea, el antro está ahora más dorsal y el fondo está más ventral, ¿cierto? Entonces claramente ha habido una inversión, ¿cierto? Y si te fijas, eso es lo que estaba pasando 44. por aquí, ¿no? O sea, el antro de que estaba en ventral, o perdón, de la derecha está pasando a la izquierda y de ventral estaba acá, está pasando a dorsal, ¿no? Que termina acá. Entonces, esas inversiones de la posición del estómago a ti te pueden indicar efectivamente que estás frente a una dilatación pólvulo-gástrica. ¿Ok? Ahora, doctor, ¿qué pasa si es que yo estoy viendo ya, ¿qué pasa si estoy viendo esto? ¿Parece esto un 8? Más o menos. No se ve mucho ya, pero si ustedes se fijan va a ver acá sí hay compartimentalización. ¿Ya? ¿Ves? Solamente que está como que más paradito, ¿no? Como un reloj de arena, no hay así. Pero ahora veamos el del costado, que ya no es esto. No, mira cómo se ve. No sé si a mí me engaña mi cabeza, pero yo lo veo así, como si es así. ¿Cierto? ¿Algo así? O sea, que como si estuviese el fondo de este lado, el cuerpo de este lado y el antro de este lado, ¿no? Que igual sería una inversión, ¿cierto? Una inversión de su posición. Entonces, si yo estoy viendo posiciones extrañas, posiciones alteradas, puedo pensar en que efectivamente ha habido un volumen, ¿ok? Que no siempre va a haber un pólvulo completo, ¿ok? Pero en cambio, si yo veo esta placa de acá, me voy a dar cuenta que el estómago puede estar dilatadísimo
pero lo veo en su posición normal, ¿no? Acá ya viene el intestino y todo eso, ¿no? O sea, lo veo como cuerpo, esto, o sea, su posición normal, pero dilatado. Y eso puede pasar. ¿Ok? Uno, perros con neumonía, como este perros con neumonía pueden terminar teniendo, como les falta el aire, comienzan a respirar con la boca. Entonces, cada vez que respiran, tragan aire y terminan llenándose de aire toda la parte estomacal, ¿no? Y termina siendo aerofagia. Pacientes con algún problema de motilidad, también hipomotilidad, también pueden llegar a hacer dilatación sin necesidad de que haya volumen. Entonces, no siempre un estómago lleno de aire significa que, ya, este perro tiene un DVG. No, ¿ok? Puede estar completamente dilatado, pero no necesariamente con volumen. Entonces, esto es una dilatación gástrica. Dilatación gástrica, ¿ok? Cuando, lo que hemos visto anteriormente, cuando cambia la posición, ahí sí puedo estar hablando de dilatación volvulogástrica, ¿ok? Porque hay una alteración de la disposición normal del estómago, ¿ok? La única situación compleja en la cual se podría ver como el estómago en el mismo lado con vólvulo es un estómago que giró 360 grados. O sea, como que dio la vuelta y regresó a su normal, ¿no? Que podría pasar, la verdad, no es tan común, pero sí podría pasar, y ahí sí la verdad es bien difícil, ¿no? Ahí el tema sería que, por ejemplo, a una dilatación normal yo podría intubarla, porque no tendría que haber nada que lo obstruya, ¿no? Pero si es que está con una vuelta de 360, entonces definitivamente va a haber un nudo como que en la parte del cable, ¿no? Entonces por ahí como para que fijes. Pero sí puede pasar. Bueno. Con eso cambia. Eso solamente para mostrarle un poquito de dilatación intestinal, que también pueden ver a veces dilatación de intestinos con gas. También lo habíamos visto hace un rato, ¿no? Para acá te pongo unas referencias, ¿no? En cuanto al ancho del intestino. Mira, dice, si el diámetro es mayor a 2 veces el ancho de las costillas, está distendido. ¿Ok? Porque el hecho de que haya gas en el intestino no es raro, ¿no? O sea, fisiológicamente va a haber gas en el intestino, ¿no? Pero cuando yo considero que una asa intestinal está distendida, si yo veo que su diámetro, no sé, de acá a aquí, ¿no? Es 2 veces el ancho de una costilla. Entonces, si yo veo que ese diámetro es mayor, yo puedo decir, ya, ahí mira, esto está dilatado. ¿Ok? Para que puedan decirlo más, con una objetividad mayor. ¿Ok? Es un tracto variado. Esto es también un cuerpo extraño lineal, porque también va a pasar cuando tienen perros o gatos que se comen hilos. Especialmente gatos que les encanta comer hilo. Pueden comer cuerpos extraños lineales, que por ejemplo, mira, acá se ve un poquito el cuerpo extraño lineal y se ve cómo está arremangado, ¿no? Cuando tú haces tu mango, se arremanga también el intestino. Un cuerpo extraño, claramente allí, ¿no? Tenemos una aguja. Y un megacolon. ¿Ok? Un megacolon. Recordar esto, pregunta de examen. Megacolon, ¿no? ¿Cómo yo veo el megacolon? Diámetro del colon canino debería ser menor a lo largo del cuerpo de L7. Colon canino. Diámetro del colon felino no debería ser mayor a 1.3 de L5. Entonces, si esto es un canino, entonces yo veo el diámetro, no sé, le voy a poner un número, 15. Y de comer canino, L7, ¿no? Y este por el L7, no sé. Ya, es mayor definitivamente, me hablo.
Entonces, bueno, este claramente es un megacolon, porque tienes un colon demasiado grande. ¿Y qué es esto lo que está dentro? Heces, ¿no? Pero estas heces están muy radiopacas, ¿cierto? Están bien mineralizadas. Esto le llamamos fecaloma. ¿Ok? Este es un fecaloma. Fecaloma con megacolon, ¿no? Ese fecaloma se da desde la impactación por retención de heces. ¿Ok? Se impacta y por eso tú sabes que el colon absorbe agua y termina generándome esos megacolon. No, perdón, esos fecalomas. Porque terminan deshidratando las heces hasta ya dejarlas prácticamente así, mineralizadas. Esta es una hernia perianal. Fíjate cómo el colon se está viniendo acá a la zona del ano, o sea, mejor dicho, la zona perianal. ¿Por qué? Porque normalmente las musculaturas que están acá alrededor del ano pueden perder no es perder tono, sino es ¿perdón? Sí, o sea, pierden resistencia, por así decirlo, ¿ya? Porque son fibras que están uno al costado del otro, ¿no? Pero digamos, dejan un espacio, porque pierden resistencia, dejan un espacio y entre ese espacio, obviamente se puede meter el colon, puede salir hernia, puede generar una hernia, ¿no? Y ahí puede meterse parte del colon. Si en este caso, por ejemplo, mira, se metió parte del colon, entonces parte de las fecas se quedan acá, ¿no? Y se genera una hernia perianal. Yeah. Y ahí esto es algo para que lo chequeen, la verdad, no es gran cosa. Es acerca de, por ejemplo, esta plaquita es de un aumento uterino. La diferencia con una vejiga grande es que la vejiga tiene forma de pelita, ¿sabes? ¿No? La forma medio redondita. En cambio esto, mira, esto es más. Pero normalmente es difícil de detectar. O sea, esta piometra de acá, o mejor dicho, este aumento uterino, lo estás detectando porque es bastante grande, ¿no? Pero algunas veces que realmente no va a ser tan diferencial, ¿ya? Entonces, si sospechas de un aumento uterino piometra, mejor ecografía a una cosa de estos. Y por último, esto también para que lo revisen, el tema de cálculos. O sea, no hay gran ciencia con los cálculos, pero pequeños. Zona vesical, que ya hemos hablado de la vejiga, aquí vas a encontrar calculitos, ¿no? En este caso, está este cálculo de esta forma así bien estrellada, bien interesante, ¿no? Pero no siempre todos van a tener una forma así, a veces son cálculos de esta forma, ¿no? Cálculos vesicales. ¿Ok? Ahora, y como les dije hace un rato, mira, acá tiene es un catéter, mira, le he puesto catéter acá tienes cálculos y en este caso es lo que te decía de. No, estoy saltando. Ahí ya. Es el caso que te decía de cálculos. Por ejemplo, mira, cálculos vesicales. Aquí. ¿Los ves? ¿Sí? Chiquititos. Cálculo de vejiga. Y acá también ves un cálculo acá en la uretra. Mira, acá hay dos. Uno, dos y otro más. ¿No? Los de la uretra obviamente están aquí, pero también podrían estar aquí. En cualquier otra parte del tracto. ¿Ok? Los cálculos de uretra. Pero mira, acá están, en este caso, este y este son cálculos. ¿Ok? Entonces no solamente búsquelos en vejiga, sino si es macho, búsquelos en la uretra peniana también. Ahí pueden estar también obstruyendo. ¿Ok? Y si no, también mira en el riñón. El riñón también tiene sus piedras. Y esto también es una placa bien bonita de una piedraza en el riñón, ¿no? Para que la gente le guste su Coca-Cola, ahí está. Su piedra en el riñón. Probablemente termine con una
con una hidronefrosis, es probablemente que se cause luego de generar este tipo de cálculos tan marcados, porque obstruye totalmente la pelvis renal, ¿no? Entonces, imagínate, toda la orina que va produciendo ese riñón se va quedando allí, no avanza. Entonces terminas teniendo una hidronefrosis y termina totalmente no funcional ese riñón. Necesito que los chicos que vayan a exponer pongan su posición en la lata. Por mientras, Yo quiero mi cabo. Ay, no. ¿sí, igual? Está después de contrastado. Puede que si te venga la parte, por la parte de cálculos, entonces sí, a veces tienen que estudiar. Ya ustedes que ya saben informe radiológico para esta semana y ya no sé, ya he hecho informes radiológicos que ya no voy a poner nombres, ustedes ya saben qué tienen que hacer, ¿ok? Todo lo que es nombres, antecedentes, no lo voy a poner, pero ya saben de qué se trata el informe radiológico. Me gusta que han sido bastante precisos con sus informes, digamos, me han dado realmente la historia convincente, me han dado la historia del día del paciente. Lo aprecio, me parece chévere, me he entretenido leyendo algunos casos, y especialmente esos nombres que le ponen en los así que está chévere, bueno, ya están revisados todos sus primeros informes, sí, así que cualquier cosa me avisan. Acá, ahora les voy a dejar igual un solamente informe para esta semana. Por eso Así que- Será la suerte. Dime el número. Empezará por el 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Listo. Eso es lo que ¿ok? Entonces, este es el informe para hoy. ¿Sí, gente? Parece, ¿no? Ah, ya lo vi, sí. Le baja la luz. Ahora sí veo. Ajá. Sí, mi cuerpo se... Sí, ya le baja la luz porque no veía nada, veía todo blanco. Sí, porque el hígado está bien. Entonces debe estar por acá, en el fondo, en Está viciado. Quita el frío. el atrio del corazón. Sí, no lo digas. No lo puedes poner en quítale el frizz. Ya. A ver si nadie es conmigo. ¿Qué más? No, ¿acá no lo has visto? Bueno,
No sé, no está muy radiolúcido. No, digo la luna. Ah. Ahí viene el preferido de la luna. Sí, no estamos. Ah, sí que hay cálculos. Cálculos, sí. La mineralización. Está Ya bien, listo, todo que se fácil. tomen asiento, puedo empezar la exposición. Esto cuesta extra, ¿no? Uno. ¿Te toca el uno también? Sí. ¿Algo extraño? Estos son uno. Dos. Ah, uno. Buenos días, profesor, compañeros. Hoy nuestro equipo se encuentra conformado por Kyle Aguilar, Yercel Varado y quienes hablan Nancy Salcedo, y les vamos a hablar acerca de los estudios contrastados del sistema urinario. Con respecto a la radiología, esta tiene amplios usos que conocemos también. Más que nada, el uso de la radiografía se encuentra estrechamente relacionada, ¿no?, con la necesidad de poder observar estructuras internas anatómicas, ¿no?, y poder junto con ello también identificar ya sean variaciones o alteraciones de las mismas de forma rápida y accesible. Pero sin embargo, a pesar de presentar ciertas ventajas, también presenta ciertas limitaciones debido pues a su propio fundamento, ¿no?, que es lo que es la discriminación de las 5 radiodensidades, ¿no? Y pues junto con ello también vamos a ver que hay que para poder observar correctamente una estructura vamos a necesitar que haya un contraste entre estas mismas, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa a nivel abdominal? A nivel abdominal esta región cuenta con una bastante cantidad de tejidos blandos, lo que va a generar que tengan radiodensidades similares y por ende el contraste va a ser limitado y también la delimitación de los órganos va a ser pobre. Y es aquí donde entran los medios de contraste, ¿no? Estos medios de contraste nos van a poder, nos van a permitir poder visualizar lo que son estas estructuras anatómicas referentes a los tejidos blandos que en una radiografía simple no podrían, ya que nos van a poder permitir delimitarlos y también observar y evaluar tanto su integridad como su permeabilidad. Con respecto a la clasificación, estos los podemos clasificar en contrastes negativos como el aire, CO2 u óxido nitroso, y en contrastes positivos como los yodos, como el yodo, perdón. Sus aplicaciones dentro de lo que es el sistema urinario nos va a permitir identificar ya sean cálculos urinarios en general, neoplasias, obstrucciones por los mismos, rupturas o también malformaciones congénitas. Ya pasando a hablar sobre los medios de contraste que vamos a utilizar, tenemos primero contrastes positivos y negativos. Empezando con los positivos, vamos a usar principalmente iodados hidrosolubles, que el yodo tiene la característica de que tiene un número atómico bastante alto de 53. Esto va a permitir que el yodo vaya a absorber los rayos X, generando estas imágenes, resaltando el color radiopaco, ¿no?, bastante marcado. Tenemos usos para como la urografía excretora, la cistografía, una uretrografía y quelografía. Entre las vías que lo podemos aplicar puede ser intravenosa, sobre todo para la urografía excretora, retrógrada también de una sonda uretral, y intravesical, que es directo a la vejiga, ¿no? Entre los tipos de yodos hidrosolubles tenemos a los iónicos, los cuales tienen la ventaja de que son mucho más económicos, pero nos van a presentar más efectos adversos debido a, sobre todo cuando es intravenoso, debido a su alta osmolaridad. Entre ellos tenemos al diatrizoato de meglumina o de sodio, que pueden llegar a venir juntos también en el mismo producto, y también tenemos al amidotrizoato de sodio o meglumina, que también pueden llegar a venir juntos. Entre los no iónicos, estos son más nuevos, tienen la característica de que su osmolaridad es baja, entonces, y llega a ser similar al plasma, entonces tienen mucho menos efectos adversos y son menos tóxicos también, ¿no? Y son más utilizados sobre todo en pacientes de riesgo, y es una mucha mejor opción si es que tenemos que hacer una urografía excretora, por ejemplo, ya que se tiene que poner vía intravenosa. Entre estos no iónicos tenemos al iopamidol, iohexol y al iodixanol. Ahora pasando con los contrastes negativos, estos son básicamente gases. Tenemos al aire ambiental, que también se puede utilizar, al CO2 y al óxido nitroso. Como son gases, se van a ver bastante radiolúcidos, porque dejan pasar nada más los rayos X, no retienen nada.
Entre sus usos tenemos a la cistografía negativa y también doble contraste, y nos va a ayudar a detectar cálculos radiolúcidos, radiotransparentes, que significa que no se van a ver en la radiografía. Sobre todo tenemos a los cálculos de ácido úrico, estos debido a sus componentes, ¿no? Que es carbono, nitrógeno, oxígeno y hidrógeno, que son átomos de bajo peso atómico. Por eso es que no retienen los rayos X y entonces no se van a ver en una planta. También podemos detectar rupturas de vejiga, ¿no? Si ponemos aire a la vejiga y esta está rota, va a pasar al abdomen generando un neumoperitoneum. Y entre las ventajas tenemos que va a tener una mejor visualización de mucosas y delinea mejor las paredes vesicales, ¿no? Y esto solo se puede aplicar vía luminal a la vesícula, ¿no? Mediante una sonda. Entre las vías de administración, empezando con contrastes positivos, tenemos intravenoso, que esto va directo a la vena, nos va a ayudar bastante, sobre todo en las fotografías excretoras, ya que el yodo tiene la característica de que es filtrado por los riñones. Entonces, el yodo va a viajar por todo el torrente sanguíneo, va a llegar a los riñones y va a empezar a generar un color radiopaco en toda la estructura de los riñones, ¿no? Permitiéndonos verificar su estructura de los riñones, también si es que estos están recibiendo sangre o no, o sea, su perfusión, y además también cómo están funcionando, ¿no? Ya que si un riñón, digamos, no se ve tan radiopaco, digamos que no está filtrando bien la sangre, ¿no? Porque no está llegando tanto yodo, por así decirlo. También nos permite evaluar los uréteres, nos podemos ver aquí estos hilitos, nos va a permitir, verificarlos y también, por ejemplo, ver una obstrucción por cálculos, ¿no? Si este ureter, digamos, se queda a la mitad nada más, significa que puede haber una obstrucción, una estenosis en este. Y además de esto también nos permite ver la vejiga, ¿no? Luego tenemos la vía directa, aquí el yodo se va a aplicar directo a la pelvis. Se usa menos, ¿no? Ya que es mucho más complicado, tienes que hacer una función directa a la pelvis renal, ¿no? Ecoguiada, entonces puede ya ser un poco más complicado. Luego también tenemos el método retrógrado, que es mediante una sonda uretral, ¿no? De esa forma se aplica el yodo y nos va a ayudar a evaluar vejiga y uretra. Y luego los contrastes negativos únicamente tenemos el método retrógrado debido a igual se aplica mediante una sonda uretral y se llena de gas la vejiga, ¿no? Y también ayuda a evaluar un poco uretra. Seguimos más que todo con los estudios contrastados del sistema binario. Vemos aquí que en primer lugar vamos a tener lo que es una orografía excretora, que es la evaluación del tracto superior, como podemos ver en las imágenes. Una definición que tenemos de esto que es la evaluación de estructura y la filtración relativa de la unión de los uréteres y mediante la inyección intravenosa rápida, ¿no? En bolo. El medio de contraste utilizado en esto es yodo, hidrosoluble, preferible que no sea iónico, por ejemplo como el iopamadol de 680 mg por kilogramo. Luego tenemos las indicaciones de procedimiento, que es un traumático masal y cálculos renales. En uréteres se requiere hidratación adecuada y una radiografía y una TC seriada. En los hallazgos principales tenemos la visualización de la silueta renal de los sistemas colectores en tres fases: vascular, nefrofágica y pielográfica. Luego tenemos las limitaciones y riesgos que no cuantifica la función renal exacta y riesgo leve de hipotensión o reacciones adversas al yodo que pueda afectar. Sí. Luego tenemos acá en la cistografía positiva, como podemos ver, la integridad vesical, una definición que es la evaluación directa de la vejiga urinaria mediante la infusión retrógrada a través de catéteres uretrales, como podemos ver en la imagen. Luego tenemos un medio de contraste que también es yodo hidrosoluble, diluido del 5 al 10 o al 20% en solución salina. Luego las indicaciones que para el procedimiento tenemos una sospecha de ruptura vesical, fístulas o hernias, y eso, extraer la orina y luego se infunde lo que es el contraste y se toman proyecciones. Los hallazgos principales tenemos que la vejiga completa está radiopaca, como podemos observar, las placas blancas, y permite la identificación y extravasación de contrastes hacia el abdomen de los tejidos. En la limitación tenemos con este tipo de cistografía positiva es ocultar los detalles intraluminales como cálculos pequeños o pólipos debido a la alta opacidad del medio. Como podemos ver en la imagen, acá vemos el proceso de lo que es la cistografía y lo que se evalúa. Siguiente, por favor.
Luego tenemos la neumocitografía, esferografía negativa, en este caso, que a la diferencia de la distensión de la vejiga urinaria utilizando agentes gaseosos, a la diferencia del otro, administrado por cateterismo uretral, como podemos ver. Tenemos el medio constante que utilizamos un gas radiolúcido, CO2, como preferido sobre el aire ambiental. Lo que tenemos indicaciones procedimientos determinar la localización de grosor de la pared vesical, como podemos ver acá, la diferencia de las masas caudales y abdominales. En aliados principales tenemos una vejiga radiolúcida oscura que perfila el grosor de la pared que nos da cálculos radiopacos grandes. Y los riesgos que tenemos en este tipo de técnicas es que el riesgo de embolismo gaseoso fatal en presencia de hematuria, el uso de CO2 reduce este riesgo y por su alta solubilidad, ¿no? Y otro de los riesgos que podemos ver en esta técnica es que al poner estos gases, si hay una filtración a nivel de puede haber un embolismo a nivel del paciente, ¿no? Causa de fallecimiento. Luego tenemos lo que es la litografía de doble contraste, que es una técnica combinada retrógrada que empieza simultáneamente con el contraste negativo y el gas positivo del yodo. Los medios contrastes son inicia con el gas, seguido de pequeño volumen de yodo soluble, aproximadamente 0.5 a 0.6 ml. Y las indicaciones es el método de elección radiólogo para evaluar las lesiones en la mucosa de pequeños defectos intraabdominales, como podemos ver aquí en la imagen. Luego tenemos los hallazgos que es la delineación excelente de la pared vesical, el charco de contraste, resaltan masas morales y urolitos, como podemos ver acá, que son radioluces menores de 3 milímetros. Y las limitaciones que se dan en esto, pues, es que el paciente requiere una sedación o anestesia, ¿no? Posiblemente, la formación nitrogénica de burbujas que simulan urolitos. ¿Sí? Luego tenemos la radiografía retrógrada, que son la amplificación de la uretra mediante la emisión retrógrada de contraste desde el orificio externo hacia la vejiga y como medio constante yodado hidrosoluble, indicaciones que se hacen en procedimientos, trauma pélvico, estenosis, enfermedad prostática, obstrucciones y inyectan progresivamente con el catéter, idealmente con la sonda Foley. Y como podemos ver aquí, y luego el hallazgos principales son la posición completa de la perforación peniana, la mucosa prostática y la uretra. Riesgos y limitaciones es el embolismo venoso, si la mucosa está lacerada, espasmos uretrales, el trauma hidrogénico del catéter rígido. Luego tenemos por último la pilografía renal, un abordaje avanzado, que es la evaluación directa de la pelvis renal. Como podemos ver, mediante la instalación de contraste hacia arriba de la retrógrada desde la vejiga. La vía o el medio es cateterismo de unión uretrovesical, frecuentemente guiado por la cistoscopía usando un yodo soluble. Tenemos lo que es el procedimiento, que son operaciones de reflejar, donde la radiografía escritora no falsifica adecuadamente un fallo renal. Luego tenemos el video principales que delinea perfectamente la anatomía uretral y de la arquitectura de la presión renal, independientemente del filtrado glomerular. La alimentación de la técnica, que es altamente invasiva y requiere anestesia general, histoscopía y pared tecnificada avanzada. Ahora pasando con las complicaciones de riesgos, complicaciones, riesgos y contraindicaciones. Primero tenemos que, con los contrastes positivos, la mayoría se van a dar con los contrastes iónicos, ¿no? Debido a su alta osmolaridad, como en este caso va a generar una crenación de eritrocitos, debido a que va a convertir la sangre en un ambiente hiperosmolar, generando la salida de agua de estos, ¿no? Y puede predisponer más a una hipoxia tisular. Además de esto, también esta alta osmolaridad va a generar desplazamientos bruscos de líquidos entre los compartimientos, pudiendo llegar a generar hipotensiones por la excesiva vasodilación y también arritmias, ¿no? Genera una hipoperfusión y una falla multiorgánica. Luego también tenemos la nefrotoxicidad, debido a que estos componentes iónicos de yodo van a generar vasoconstricción, lo que va a generar una hipoperfusión renal y la necrosis de estos, ¿no? Y hay mayor riesgo en pacientes con una insuficiencia renal, deshidratados o hipotensos. Y luego también tenemos las reacciones de hipersensibilidad, ¿no? Ya que puede llegar, como es un agente extraño, puede llegar a generar una respuesta inmune, aumentando la histamina y demás hormonas, generando una respuesta alérgica, ¿no? Y según que tanta fuerza tenga esta respuesta alérgica, puede llegar a un shock anafiláctico. En los contrastes negativos tenemos una sobredistensión de la vejiga, se llena la vejiga con mucho aire o gas y puede llegar a generar dolor, una ruptura vesical que debe llevar a un neumoperitoneo. Luego tenemos el embolismo gaseoso, que es el ingreso del gas a los vasos sanguíneos
iba a generar un bloqueo de la circulación, ¿no? Pudiendo generar un ACV, que es un ataque cerebrovascular, infartos y fallas orgánicas. Y en este caso es mucho más seguro usar el CO2, ya que se absorbe mucho más rápido. Con respecto a los casos clínicos, tenemos el primero, que fue en Colombia, ¿no? Pipo, un Yorkshire macho de 6 años de 3.5 kilos, llega a consulta porque estaba presentando orina con sangre, había disuria y en algunas ocasiones oliguria. También a la palpación ya, bueno, dentro de lo que es el examen clínico, presentaba molestia de la palpación, su abdomen estaba tenso y había dolor en el mesogastro, lo que generaba también una condición de psicosis. Los exámenes complementarios solicitados fueron tanto hemograma, bioquímica, uroanálisis objetivo y antibiograma, y también se le solicitó una radiografía simple y una radiografía con medio de contraste en vista lateral derecha en la región abdominal. Bueno, hemos colocado al frente lo que es la radiografía, ¿no? La técnica utilizada fue la neumocistografía, donde, como ya comentó mi compañero, es una técnica donde se administra aire, CO2 u óxido nitroso a través de un catéter, bueno, en este caso fue directamente a la vejiga, ¿no? El contraste negativo utilizado en este caso fue el CO2, y en la radiografía podemos evidenciar, o bueno, delimitar lo que vendría a ser delimitar lo que vendría a ser la anatomía vesical, ¿no? Y junto con ello pues se va a evidenciar lo que es radiolúcida debido a la presencia del CO2 en su interior, y junto con ello también nos va a dejar ver 4 estructuras que son redondas y radiopacas, ¿no? Que van a corresponder a los sujetos encontrados luego de la cirugía que se le realizó. Con respecto al caso clínico 2, fue en Estados Unidos de una no me acuerdo bien el nombre. Bueno, sí, su nombre era Kira, es hembra de 10 meses, 6.7 kilos. Llegó de emergencia porque la atropelló un carro, ¿no? Llegó toda con las mucosas pálidas, hipotérmica, postrada y entró en paro, pero la lograron sacar. Los exámenes complementarios solicitados fueron hemograma y bioquímica, y también se le solicitó una radiografía simple y una radiografía con medio de contraste en vista lateral derecho y abdominal. En el informe clínico, bueno, en el caso nos presentan 2 radiografías realizadas en la misma perra, ¿no? La técnica que se ha utilizado es la cistografía positiva, ¿no? Y es también, como ya lo comentó mi compañero, es una técnica donde voy a administrar soluciones iónicas o no iónicas a través de un catéter intrauretral de forma retrógrada. El contraste aquí utilizado fue el ioexol, ¿sí? Lo que vamos a ver en la radiografía A es que aparentemente se logra delimitar o sea, la estructura de la vejiga pareciera estar en buenas condiciones. ¿Por qué? Porque no vemos ningún filtro a nivel abdominal. Sin embargo, debido a ser una paciente politraumatizada, los doctores indicaron que sí sospechaban de una ruptura vesical, y es por lo mismo que reacomodaron el balón de la sonda, y es así que luego, al volver a introducir el medio de contraste, ya observaron pues que se había extravasado hacia pues lo que vendría a ser cavidad abdominal un poco, y cavidad inguinal o pélvica, ¿no? De forma difusa. Y esto fue nada más que pues debido a la posición en la que se colocaron en el que inflaron el balón, ya que al momento de inflarlo en la primera radiografía lograron lo que es tapar la parte de la ruptura que justo coincidía, si no estoy mal, en el cuello, o sea, entre vejiga y uretra, y justo lo llegaba a tapar. Entonces por eso le reacomodaron por sus sospechas, y sí se dieron cuenta que pues sí había una ruptura, y lograron confirmarla dentro de lo que vendría a ser la cirugía. ¿No? Siguiente, por favor. Y ya por último son las conclusiones, ¿sí? Los estudios radiográficos nos van a pues, son una herramienta fundamental dentro de la medicina veterinaria, ya que van a permitir superar las limitaciones de una radiografía simple, ¿no? Al visualizar pues, estructuras con radiodensidades similares.
Y con respecto a la conclusión 2, pues la utilización de distintos medios de contraste y su administración por distintas vías va a permitir adaptar cada estudio radiográfico a la estructura urinaria y de sospecha clínica del interés del propio médico, ¿no? Lo que va a permitir obtener distintos diagnósticos. Gracias. Ya. Siéntense por favor, porque aquí creo que terminar, porque ya estamos a parecer en otro grupo acá. Yo tengo una pregunta para ustedes, chicos, y ya acerca de los tiempos para cuando hacemos una coreografía excretoria. ¿Qué tiempo se espera normalmente? ¿Es inmediato? No le estoy. Ahora hemos visto para cuando le das radio, por ejemplo, ¿no? A los 2 minutos, a los 3 minutos toma las placas. ¿En caso de coreografía investigamos eso? Se toman varios tiempos, se toman varios tiempos y a reunión la apertura que llevaba alrededor de los 10 minutos. Revisen eso y añádalo a su informe. ¿Sí? Acerca de los tiempos para que quede un poco más claro el tema de cómo realizar la coreografía. Porque digamos, no tengo ustedes de coreográfica, pero me falta eso. ¿Okay? Bueno chicos.